Bienvenidos al episodio 8 de Un té con Juliet. Y el episodio especial por excelencia. Mira que hemos hecho especiales, pero nos encanta dar alta por ti porque vamos a tomar un té. Vamos a tomar un té, como el nombre de este podcast, vamos a hablar sobre el té. ¿Qué es más británico que el té? Pues hoy os hemos traído, como podéis ver un afternoon tea. Exacto. Morning tea. Así que, bueno, dejaremos fotos en... Dejaremos fotos en Instagram, yo creo, porque hemos hecho un montón de fotos de cómo nos ha quedado la mesita. Y también pues se puede ver en vídeo y veis todo lo que nos vamos a comer ahora mientras tomamos un té. Totalmente, ahora que estoy viendo toda la mesa, toda la preparación, todo el setup, me está entrando un hambre. Sí, a mí también. Hemos comprado los scones diciendo, bueno, no nos encantan los scones. Capaz me los como. O sea, por favor, los que estéis escuchándonos en formato audio, en Spotify, en iVoox, en Podimo, ir por favor a YouTube para ver cómo estamos, porque es que es digno de ver lo que hemos montado aquí para hacer este especial. Sí, hemos estado un ratito, nos ha hecho mucha ilusión. Y hoy, pues eso, vamos a hablar del té. Tenemos un montón de cosas preparadas, así que allá vamos. Would you like a little more tea? Well, I haven't had any yet, so I can't very well take more. Ah, you mean you can't very well take less? Vamos a hablar del origen del té, porque esto se remonta a 1662 y mucha gente se pensará que viene de la mano de un inglés, de una inglesa. Pues no, viene de la mano de una portuguesa, concretamente de Catalina de Braganza, que era la mujer de Carlos II, del rey de Inglaterra. Ella, cuando vino aquí a Inglaterra, introdujo esta fama de beber té. A ella le gustaba mucho el té y obviamente aquí en Reino Unido tenían mucho té de los territorios que tenían, como puede ser de la India. Ella empezó a beber té en la corte y de ahí que la corte dijese lo que hace la reina se pone de moda. Pues fue ahí cuando la corte, las damas, sobre todo las damas, empezaron a copiar lo que hacía esta reina. Se juntaban en habitaciones muy pequeñas, porque le gustaba siempre estar en petit comité. Se juntaban en habitaciones muy pequeñas, cuando digo muy pequeñas, que decían los closets, porque eran pequeños armarios. Y es por ello que en el inventario de las casas antiguas, cuando hicieron todos los antropólogos, historiadores, buscaban los inventarios de las casas, se dieron cuenta que las tacitas del té y la cubertería del té estaban metidos en las habitaciones o en los tocadores de las damas. No se encontraban en la cocina, porque lo que vengo a decir es que se tomaba en espacios muy reducidos con personas de confianza. Así que si tú piensas en una fiesta, ¿no? Una fiesta aquí a lo grande con mucha gente, lo último que te apetece tomar con ellos es el té. Y eso pues se remonta a 1662 por esta reina. Aquí tenemos el origen, ¿no? De este té. ¿Sabes por qué se tomaba en sitios pequeños? Porque era como... Yo creo que es porque ella empezó a introducir todo esto con sus amigas, con las amigas de la corte. Y sitios pequeños entiendo que era más dormitorio, más, ¿no? Más cozy, un poquito más... Y quizá aprovechaban como para contarse los secretos. Y yo creo que es todo esto, porque es que además cuando yo busqué un closet, como que se tomaban en el armario, se tomaban el me lo té. imagino como Harry Potter debajo de las escaleras. Pues sí, y es que eran unas especies de habitaciones que estaban contiguas a los dormitorios, se llamaban closets porque eran para las damas que no eran tan amigas, entonces no entraban al dormitorio, se quedaban y de en hecho las es puertas. verdad, ahora que lo dices, no sé si tendrá relación, ahora me lo estoy inventando, pero closet viene como de close, ¿no? Como De close, de cerrado, efectivamente, y ahí es donde se tomaban el té. Pero también tengo que decir que el té también tuvo mucha popularidad aquí porque obviamente la India fue el gran... Y la China. Y la China, más que nada aquí la India en Inglaterra, y es donde importaban este té. Sin eso, porque si vais aquí a Inglaterra no veréis muchos campos de té, ya os lo digo, así que venía de la India. Que lo decimos siempre en nuestros tours, que el té ahora está muy arraigado a la cultura británica, de hecho es que tú oyes té y lo relacionas con cultura británica. Total, es que viene aquí la gente y te dice vamos a tomar el té, y gente que no ha tomado el té en su vida. Sí, hasta incluso, a mí me pasa, incluso hasta las tacitas, todo lo que acompaña al té, lo veo muy inglés. Muy inglés, sí, sí. Y realmente no es nada inglés. No es nada inglés, todo el té venía y viene a día de hoy casi también de la India. Y de la bueno, hoy en día sigue viniendo. Bueno, es que los tés, colonias. cuando hablemos de los tipos del té, todos los tipos de té, de dónde vienen es o de Japón, de China o de la India, de esta parte asiática. Y vamos a hablar del afternoon tea, que el afternoon tea es esta tradición de tomarte el té con las pastitas, todo los esto. scones, los sandwichitos, todas estas cosas que iremos contando qué es lo que tiene que haber en la mesa del afternoon Total. tea. Pero cómo empiezan a hacer todas estas fiestas y a tomar estos tés a las 5 de la tarde, Ni más ni que menos. es la hora que todo el mundo sabe. Y esto es algo, ¿verdad, Irene? Que cuando lo explicamos en nuestros tours, que hablamos sobre todo en uno que es el del sur de Londres, que hablamos mucho del té, cuando decimos, ¿a qué hora se toma el té? Todo el mundo sabe que es A las 5. Es como la respuesta unánime. Sí, Unánime. Compro vocal. Que mucha gente dice, pues no tengo ni idea de qué tés hay, de dónde viene. Pero a las 5 de pero la que tarde. se toma a las 5 de la tarde ha quedado arraigado.
Y ¿cuándo empiezan a tomar esta afternoon tea? Pues era mediados del siglo XIX, bastante más tarde de lo que Irene cuenta, que el té ya pues está muy presente en la cultura británica, ya todo el mundo toma té, ¿no? Y vendrá una señora que es la duquesa de Bedford. Ella es una mujer bien, evidentemente es duquesa, está en el oeste de Londres, que esto lo hemos contado ya bastantes veces, la diferencia entre el este y el oeste, y ella se da cuenta que como buena victoriana rica empieza a tener electricidad en su casa. Cuando empezamos a poner electricidades en las mansiones victorianas, evidentemente tardará muchísimo en llegar a las zonas pobres, pero los victorianos, ya sabéis que aparte de ser ricos, tienen que demostrar que son ricos. No me sirve que la gente de la imagen, ¿no? Esta fachada, que se note que yo soy victoriana y soy rica, exacto, que tengo electricidad. Entonces, ¿cómo demuestras que tú eres rica? Aparte de cómo vas vestida y todo. Pues ahora pasan con el coche, con el Ferrari, haciendo todo el ruido en la calle. En época victoriana, tú tenías tu casa iluminada hasta altas horas de la noche. Ah, qué bueno empezaron, eso. Empezaron a cenar muy tarde. El inglés pasó de cenar de las 3, las 4 de la tarde, que llegaba a cenar, no mentimos, a pues cenar a las 10, a las 11, incluso a las 12, ¿eh? ¿No? O sea, hay gente que cenaba a las 12. Que todo por demostrar que tú tenías mucho dinero, iluminabas tu casa. La digestión fatal, por eso. Claro, bueno, supongo que ya se iban a dormir. ¿Y qué pasaba? Que esta mujer empezó a decir, oye, yo tengo hambre, y a mitad de la tarde decía, oye, dame un té. A su servicio, ¿no? Les pedía, tráeme un té con una tostadita de pan. Y entonces ella empezó a decir, oye, mira, voy a invitar a mis amigas. Mira, ya viene nuestro concepto de invitar amistades. Sí, sí. Y hago fiestas, entonces pondré sandwichitos, pondré pastelitos, pondré galletitas. Y ahí empezaron a hacer fiestas a las 4 o 5 de la tarde, donde se tomaba el té. Y ahí es cuando empezaron como a hacer la tradición, entonces ya se arreglaban como la cena, se ponían sus mejores galas, sus guantes, sus sombreros para tomar el afternoon tea. ¿Y seguían siendo en petit comité o ya invitaban a más gente fuera de su entorno? De hecho ya empezaban a hacer fiestas y entonces es cuando se empezaba a tomar el té en la drawing room, que es como se le llama, que es como la sala de estar, la sala donde tú recibes a la gente. Supongo, del dormitorio de estar más cerrados, ¿no? A en pasar secreto allá a la fiesta. También para demostrar, ¿no? Que yo te puedo invitar porque tengo electricidad. Y mira cuántas cosas. Que aquí es cuando empieza la tradición de, sobre todo, lo que se trabaja mucho, incluso hoy en día en los tés, en las afternoon tea, son pues como esto, ¿no? Las pastitas, las galletitas, cuanto más te las trabajas, más decoración tienen, más curiosas son, ¿no? Y ahí es donde también pues artistas reposteros pueden demostrar también su talento, ¿no? Sí. Qué bueno esto. Me hace gracia porque tenemos en la mesa el sándwich, porque hay un tipo de sándwich que se pone sí o sí en el afternoon tea. Sí. Que es el sándwichito, además tiene que ser con este pan, el pan Bimbo para España, no sé cómo es en otros países. De molde, ¿no? El pan de molde, exacto. Y sin la crostita, ¿eh? Blanquito. Entonces los llaman los finger sandwich porque nosotros los hemos cortado en forma de triángulo, pero en teoría se tienen que cortar como alargado y los ponen uno al lado del otro. Y hay muchos, hay de salmón. Hay uno que hacen una mayonesa con huevo, que ese es el que te gusta a ti, ¿verdad? A mí sí me gusta. Mayonesa con huevo. Y hay uno que es muy famoso que es el chicken coronation. Qué bueno. Y relacionando un poquito el sándwich viene de aquí, viene de Inglaterra. Porque justamente con una anécdota con Sandra pasamos por un pueblecito, ¿no? Y se llamaba Sandwich. Y me quedé como pensando, ¿el pueblo se llama Sandwich? ¿Que habrán comido muchos sándwiches esa gente? ¿Cómo es, no? Y busqué que fue gracias a este quinto conde de Sandwich que nombramos al sándwich el nombre que tiene. John Montagu estaba jugando una partida de cartas en Londres y tenía prisa, porque él tenía la mano muy buena en su mano, nunca mejor dicho, y dijo, yo quiero ganar esta partida. Pidió al camarero que por favor le pusieran pan, el roast beef y el pan. ¿Por qué? Porque así podía jugar con la mano. Y con la otra tener la comida. Antes no se comía con las manos, eso antes de comer con las manos era como una desfachatez, era como algo súper poco singular, ¿no? Por así decirlo. Entonces él dijo, perfecto, puedo comer con las manos y seguir jugando a las cartas. Y de ahí se crea el sándwich, ¿no? Este pan, roast beef pan, y además la gente empezó a decir, quiero que me hagas lo del duque de sándwich, lo del duque de sándwich. Se quedó sin el conde en el duque y tenemos el sándwich. Qué bueno. Pues el chicken coronation este que decimos, ahora que dices esto, también vamos a hablar del origen del chicken coronation, porque en verdad es una receta que se inventa el chef del que luego será el dueño del Le Cordon Bleu. ¡Oh, qué bueno! Se llama, tengo el nombre por aquí, Constance Pry. Me encanta porque el Cordon Bleu lo relaciono a Masterchef, porque cuando ganas Masterchef te dan un curso en el Cordon Bleu. Pues mira,
Entonces este chef se encargó de lo que era el bufete, el banquete de Vale. la coronación de Elizabeth II, de Isabel II. Vale. Entonces él dijo, Uy, bueno, en el pues voy 52, a... esto ya tiene... sí, pero me refiero, es relativamente Sí, reciente sí. con el afternoon tea. Entonces él se inventará este chicken y realmente será una receta muy sencilla porque le añadirá curry. Pero el curry en aquel momento, era después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que ser polvo en curry en polvo. Vale. No llegaba el curry fresco. Entonces él puso curry en polvo, el pollo troceado, le hizo como una especie de mayonesa, le tiene también albaricoque disecado, sí. y entonces hizo esa receta. Y luego gustó muchísimo, se hizo muy famosa, y ahora es como la típica, el sandwichito en el afternoon Qué tea del bueno. Coronation Chicken. Qué bueno, me encanta porque todo lo que hay en esta mesa tiene un origen y tiene una explicación, ¿no? Un fundamento del por qué está aquí. Hello. Hello, my darlings. Hello, have you been having a lovely day? Qué bonito. Nada, Sandra, vamos a empezar ahora con los tipos de té, porque hay muchos tipos de té. Y me gusta decir y nombrar a Katie Fox. Ella es una antropóloga que es una especialista en el té. Y ella, con el paso del tiempo, se dio cuenta de cuanto más oscuro es el té, peor clase social, cuanto más claro, mejor clase social. Y es por ello que las clases trabajadoras solían tomar este black tea, este breakfast, ¿no? Como se llama, y la clase alta, la clase más pudiente, tomaba el white tea. Y os vamos a explicar no sabía el eso. por qué. Vamos a empezar con el black tea. ¿Te gusta a ti el black tea? Sí, a mí me ¿Sí? gustan todos. ¿eh? A ti eres más de black tea, yo soy más de claro. A mí ambos me gustan, depende del momento, de lo que esté tomando, pero ambos me gustan. Vale, porque mucha gente se confunde, bueno, es que uno tiene más cafeína, otro tiene menos. Siempre está, ¿no?, esa diferenciación de la cafeína, de que tiene menos, que tiene más. Vamos a empezar con el black tea, ¿no? Que puede ser el English breakfast, el Irish breakfast, que es otro tipo, que también son distintos, y es el más robusto, el que tiene el sabor más fuerte, por así decirlo, y es el que más cafeína tiene. Por ello, se toma por la mañana a primera hora y se pone con un poquito de leche. Muchos ingleses los veréis con su leche en este black tea, porque se toma pues esto a primera hora de la mañana. ¿De dónde viene este té? Este té viene principalmente de China o Sri Lanka. Dejamos aquí un poquito la India, un poquito Japón, y viene de este país. Y es por ello que si vais a China, si tenéis la oportunidad, encontraréis muchos tipos de té negro en este país. ¿Qué pasa? Aquí lo bueno que tiene es cómo se hace este té. Este té, primero de todo, se tiene que cosechar las hojas. Después de cuando ya se tienen cosechadas, se tienen que marchitar. Cuando están ya marchitadas, cosechadas y todo, se tienen que triturar y de ahí sacaremos este té. Por eso la hoja está muy oxidada y tiene este color negro, este color oscuro. El más típico, el English breakfast. Anécdota. Que lo llaman English. English. Ellos con su English. Viene de China, pero es English, ¿eh? Anécdota. Cuando vais a un restaurante, a una tea room, donde sea, encontraréis una carta de tés, normalmente con diferentes tipos de tés. Y pone English breakfast, ¿no?, en el tipo de té. Y mi padre, nada, leyendo la carta, dice, pues me voy a pedir un English breakfast. Yo no lo estaba escuchando, normalmente le ayudo un poco a traducir todo. Y veo que él pide el English breakfast. Cuando se lo trae, me dice, ¿y mi desayuno? Hija, ¿dónde está Claro, mi...? el desayuno inglés con el té. Me dice, ¿dónde está aquí pues, esa salchicha que ponen? ¿Dónde está aquí la tostada y los huevos rotos? También te digo que hay que tener estómago. A mí el afternoon tea, vale, pero el English breakfast, eso... A mí me encanta el English breakfast. Uf, Oye, a mí yo me me lo he podido encanta. comer una vez en mi vida eso. A mí Las me encanta. habitas esas. Uf, a mí me encanta. A mí las habas, con la salchicha esta que se llama de Richmond. ¿Verdad? Que es de Richmond. Y las habas, el huevo, los scrambled eggs. Pues que me encanta. Y mi padre se pensó pues que le iban a traer su desayuno, pero Pues no efectivamente confundáis, no. le trajeron una tacita de té. Si es té o si es la carta. Exacto, el que menú de- por favor el menú de comida y menú de té. Pero bueno, que no deja ser un tipo de té negro. Nos vamos ahora a otro tipo de té, el green, muy famoso, ¿no? El green tea, que todo el mundo ya lo bebe, este té verde, de color verde. Este té se empieza a comerciar un poquito ya más tarde, porque, primero, cuesta más de hacer, es un poquito más elaborado y además tiene menos cafeína, por lo tanto estas clases trabajadoras se darán cuenta que tampoco les sirve tanto como el black tea. Es difícil, ¿eh? Es difícil hacer el green tea. Primero, se tiene que cosechar la hoja y rápidamente, inmediatamente, se tiene que parar y poner al vapor, porque así para el proceso de oxidación. Claro, esta hoja no tiene que estar tan oxidada como el té negro, y es por ello que ya empieza a ser un poquito más laborioso. ¿Y el matcha viene del té? El matcha viene del té. Lo tienen O sea, catalogado como como otro, igual que el mate que es muy argentino, también,
pero lo tienen catalogado con otro tipo de té. Yo he buscado todo y esto es uno y esto es otro. Pero el mate argentino sí que es de Argentina, me refiero que no es como como aquí que te traes el té verde de China. Sí, pero claro, ¿este té de dónde viene? Principalmente el green tea viene de China, pero viene de otro país que están muy especializados, que es Japón. En Japón encontrarás muchísimos té verdes, porque la especialidad es el té verde. Y ya por último, el white tea, este té de la clase alta. ¿Por qué es de la clase alta? Porque cuesta mucho de hacer. Es verdad, es clases pudientes. Tenéis un white tea ahora mismo, es que me estáis demostrando algo. Sois de la época victoriana, sois la duquesa de Bedford, ¿no? Nada, es muy delicado y es muy elaborado. ¿Por qué? Primero, tiene baja cafeína, es el que menos cafeína tiene. No os toméis un white tea si queréis activar, nos va a funcionar. Se cosechan las primeras puntas de la hoja y antes que se oxide la punta de la hoja ya se tiene que poner a cocer otra vez al vapor. O sea, imaginaos, delicadeza pura. Claro. Entonces... Que yo no me he fijado, pero tocará fijarse en series de estas de televisión como Downton Abbey, The Crown... ¿Qué todas tipo de estas. té toman? ¿Qué tipo de té toman? Por supuesto que eso lo tienen en cuenta. Exacto, efectivamente. ¿De dónde viene este té? Básicamente viene de China, se produce en China y viene además de una región que se llama Fujian, que es donde están especializados en este Suena white como tea. a seta, ¿no? A Pues sí, así tenemos un poquito los tipos de té, el que más cafeína, el que menos, qué tipos de té se pueden tomar, y además está el oolong tea, el punching tea, el matcha, el mate, ¿no? Que se toma con esta bombilla argentina y muchas cosas más, pero hay uno muy especial que es el que más me gusta, es un tipo de té negro que no he mencionado, que es el Earl Grey Tea. Earl Grey Tea. ¿Que por qué se llama así? Tiene una historia. La historia es bastante peculiar. Nos tenemos que remontar a 1830, cuando Charles Grey, que era el primer ministro y duque de Grey, llega a sus manos este tipo de té. ¿Cómo? Hay dos leyendas, Sandra. Tú vas a decidir cuál leyenda es la correcta. La primera, en el condado de Grey, una parte de Inglaterra, un chino mandarín es salvado de ser ahogado por los hombres de este conde. Perfecto. En agradecimiento le da el té, que es el dark tea, ¿no? Este black tea, con aceite de bergamota. ¿Vale? Primera leyenda. como limoncito, Sí, ¿no? exacto, cítrico. La segunda leyenda es que en el mismo condado había una persona procedente de la India y, gracias a ser salvada de un tigre que apareció en el condado de Grey, es salvada también por los hombres de este conde y en agradecimiento le da este black tea con aceite de bergamota. Entonces, en estas opciones tenemos una persona colonizada a punto de morirse Sí, y encima Grey. en agradecimiento Y le da un dale té. Le da la receta de un té. ¿Qué puede ser más disparatado? A mí ¿sabes? lo del Como tigre- TikTok me sale como programa de televisión. A mí lo del tigre No vuela. me mata. No o sea, vuela. como, un tigre en Inglaterra... Ahogado en el río Támesis, eso sí, tiene yo, más. bueno, pues sí. Pero que lo salven, eso no es muy creíble. Eso no. Nos quedamos con la primera opción, ¿vale? Un Venga. chino mandarín que le da la receta de este té. El conde queda... ¿Se sabe de dónde puede ser más el origen? No se tiene ni idea. Pues Solo nada. hay estas dos leyendas. El conde ama la receta de este té, este black tea, ¿no? Con este aceite cítrico, como tú bien dices, ¿no? De este sabor, lo ama. ¿Qué pasa? Que la receta se le acaba. Entonces, dice, yo quiero que este té se vuelva a hacer, que me lo hagan. ¿A quién llama? ¿A quién puede ser alguien...? Al chino mandarín. No, llama a una compañía muy famosa. Ya creo que hemos Sandra- hablado de esa Que compañía. hemos hablado, dila. Twinings. Twinings, llama, ¿no? A mis amigos Twinings y les dice, por favor, replicarme esta receta que me ha encantado. Obviamente eso fue un éxito, fue un espectáculo. La gente empezó a amar eso y la gente empezó a referirse como al Earl Grey Tea, ¿no? Sí, porque té, él en inglés es el conde. té del duque de Grey. Mm. Me encanta, que parece las sombras de Grey cada vez que Sí. digo Grey. Así que la gente empezó a popularizarse como este nombre. Y después, que hay mucha gente también que se confunde, está Lady Grey. No sé si sabéis la historia de Lady Grey, que yo soy muy fan de esta señora. Fue la reina que duró 9 días, reinó 9 días. Y también es un poquito más suave que este, muy parecido. Tienen el mismo apellido, pero es más suave este tipo de té. ¿Qué te parece? Qué bueno, me Es gusta. chulo, ¿eh? Me gusta la A historia. mí no soy muy fan del té, de este tipo de té, pero ahora lo voy a tomar y voy a pensar, viene de un chino mandarín salvado de ser ahogado. Bueno. Lo dejamos ahí. Lo dejemos ahí. Y yo, Irene, te había preparado porque digo, oye, imagínate que mañana recibes una invitación ¿Vale? para ir a tomarte el té al Palacio de Buckingham.
Uf, no sabría qué ponerme, ¿eh? ¿Tú sabes qué ansiedad? Entonces yo he dicho, voy a buscar cosas porque si algo les importa a los ingleses es el protocolo, pero es verdad que lo aplican a todo, es decir, para ellos es la educación, el saber estar, la corrección, cosas a mí, ya sabes que me encanta. Entonces, hombre, claro, siempre hay que saber estar. Mira, mi madre siempre me decía, tú tienes que saber hacerlo, porque luego no te sientes un inútil si estás en un entorno en que hay que saber Uy, yo me hacerlo. pondría súper nerviosa, creo, ¿eh? Los Bueno, codos, las manos. Pero claro, explícame, claro. Entonces, explícame que yo tengo que saber cómo vamos hacerlo. a explicar todos los Es muy tips, probable todas que me las llegue cosas esa que tienes que invitación, tener en cuenta. Es muy probable, en cualquier día os enviamos un stories Hombre. desde el Palacio de Buckingham. Me haría mucha ilusión Con con Kate Kate Middleton. Me encantaría. Compatibilidad, Entonces vamos a explicar lo esencial que todo el mundo tiene que saber por si acaso algún día en tu vida te encuentras en esa situación. Me parece genial. Lo primero de A ver. todo, no hay que confundir high tea con afternoon tea. Me parece Incluso hay veces en la calle que te venden el high tea. Vale. Entonces la gente dice high, normalmente cuando en inglés usas algo high te refieres que es algo clase alta, ¿no? Sí. High class o con mucho lujo. No tiene nada que ver, precisamente el high tea será el afternoon tea que empezará a tomar la clase trabajadora. Bueno, es que se cambió la hora Exacto. por la clase trabajadora. El afternoon tea empezó a popularizarse a las 4 de la tarde, pero pasó a las 5 para que la jornada laboral pues terminase y la gente que trabajaba, la gente que no tiene una mansión Sí. victoriana, pudiese hacerlo. Y de hecho era su cena, porque ya que tomaban todo eso cuando llegaban de trabajar y se lo tomaban en una mesa, normalmente pues el té como te lo tomas en una mesa más bajita, ¿Vale? entonces como ellos se tomaban el té en una mesa más alta, high, que es en inglés, le llamaban el high Qué tea. fuerte. Entonces a veces te intentan vender un té como con el concepto este de high, pero en verdad el bueno, el que te vas Es a el tomar en el afternoon, Palacio ¿no? de Buckingham es el afternoon tea. Yo no Entonces, lo ¿qué hay que hacer? Pues mira, primero de todo, tú Ay. tendrás tu tacita, Sandra está sacando la taza ahora mismo. esto hay que verlo en vídeo. Sí, a ver, yo tengo mi tacita también. Venga, cada uno tiene la suya. Venga. No hemos conseguido la china que le llaman ellos. Mira, algo Que que es dicen la- de su origen. El plato, que es el plate, no se mueve de la mesa. No se Solo mueve. se va a mover cuando tú me vas a servir. Vale. Es decir, cuando alguien me sirva, lo mueves todo. El resto, nunca jamás... Ay, oye, ese sonido del té cayendo. ¡Qué maravilla! El resto, nunca se mueve el té. Tú coges la tacita y la dejas. Vale. Nunca mueves el plato. Vale. ¿Cuándo mueves el plato? Cuando no hay mesa, cuando no es afternoon tea, cuando tú vas al Palacio de Buckingham y te sirven té y tú estás sentada en el sofá. Uy, dame un bolígrafo que tomo nota, ¿eh? Venga. Ay, ¿te imaginas yendo a Buckingham sacando tus notas? Un momentito, Carlos, un momentito, Camila, que necesito sacar. ¿Muevo el plato o no lo muevo? Así que imagínate que estás en el sofá, pues tú pondrías todo. Vale. Ponte que tienes una mesita aquí o lo que Perfecto. sea. Entonces, si tienes que coger las dos, que esto se venga hasta que En las películas se ve entonces coges también. los dos, bebes y lo vuelves a dejar. Pero si estás en la mesa afternoon tea, el plato en la mesa. And iron to spend an hour with you after tea. Yes, but it was an hour every day. Otra cosa que el otro día te lo contaba, ¿te acuerdas que fuimos a cenar? En España, a nosotras y en el resto de países latinos, nos han enseñado que es de mala educación los codos en la mesa, Absolutamente. pero las manos tienen que estar en la mesa. Nosotras tenemos que estar así. Para el inglés, cuando está comiendo, bien, pero cuando no, es de súper buena educación, las manos en el regazo. Imagínate. Estaba yo ahora mismo así pensando, Sí. lo va a decir. Exacto. Yo estoy preparada. Entonces ellos, incluso fotos que se ven de palacio, están así, ellos están así, es de súper buena educación, las manos abajo, así que puedes hacerlo mientras estás tomando tu Yo creo que necesito cinta americana para ponerme las manos porque no paro de mover mis manos. Como, Ay, Dios, ¡princesa! ¡Carlos, abrázame! ¿Qué más? Nada está prohibidísimo hacer esto, rodear Ay, con no. tus manos la taza de... Eso, Ay, qué agustito, a mí qué eso cozy. no me gusta, porque siempre pienso, tengo muchas bacterias en la mano como para ponerla donde voy a beber. Yo sí, si estoy en el sofá viendo una película, ¿no? O si estás así, aquello que te calientas en invierno, pero cuando estás tomando un afternoon tea Nada. formal... Me parece nada. genial. ¿Cómo tiene que estar la taza? Fíjate que las dos lo hemos puesto igual. Depende de si eres zurdo o diestro, pero siempre tiene que estar, dijéramos, o a las 3 o a las 9. Es decir, a un lado O al otro. o al otro, pero no lo puedes dejar, no, siempre tiene que estar recto. Perfecto. Esto les encanta. ¿Cómo se mezcla? Porque cuando te lo sirvan, Vale. nunca te lo pondrán, si es afternoon tea, con una bolsita de té. Siempre te pondrán, de hecho nosotras no lo tenemos, pero te pondrán como una especie de colador encima de tu taza. Entonces tú te servirás el té con las hojas que estarán en la tetera
y las hojas se quedarán... Dependiendo del té, la hoja está menos o más oxidada. Exacto, más oscura o menos. Entonces tú te lo pondrás en tu filtro, en tu escurridor, dijéramos, entonces lo quitarás y tendrás tu té. Entonces Vale. lo tienes que mezclar. Vale. ¿Cómo se mezcla el té? Nada de centrifugadora. Vale. Circular. Nada circular. Nada circular. Se tiene que hacer como 12-6, 12-6, así. Casi ni chocar con la taza. Un poquito, evidentemente, porque es inevitable, pero no hacer ta, ta, ta. Y luego, nada hacer así. Ay, no. Sacudes un poquito así. Así, ¿no? Con la mano. Y... Exacto, como así un poquito. Vale, venga. Y lo sacudes y lo Lo vuelves a aplastas colocar en platito, su sitio, ¿no? en el plate. en el plate. Muy bien. Así que de 12 a 6, oye, yo no lo sabía esto. Mira qué bien. ¿Qué más? Normalmente, esto es una discusión que tienen cuando hables con un inglés, que va primero, la leche o el té. Vale. Yo lo que he encontrado, pese a que depende de la región... se hace una Yo he cosa u encontrado otra, también otra cosa. A ver qué tienes encontrado tú. Hay un montón de cosas, Vale. ¿eh? Y en todas partes dice lo mismo, pero en teoría si es más formal, lo que esperan es que te pongas el té, veas la intensidad del té y Exacto. luego le añades la leche. Eso es lo que yo he encontrado también. Que ellos ven pues, si Sí. es más robusto o menos Exacto. y se añaden así la proporción La de leche. leche. Sí. Y de hecho lo que he encontrado es que antiguamente se hacía distinto, Vale. porque se ve que el té muy caliente puede estropear la china, la porcelana. Entonces ponían primero la leche para protegerla, pero ahora ya se ve que Ahora ya la porcelana es más barata, supongo. Y ahora ya, en teoría, si quieres ir a lo seguro, quizá Mira, si no primero vamos, ponte el té. volvemos a IKEA y compramos otra taza. Exacto. ¿Qué más? ¿Cómo se come la comida? Bueno, esto es bastante lógico, se comerá primero lo salado y después Vale. lo dulce. Perfecto. Entonces, cuando te pasen la bandeja, ¿Sí? me la vas a pasar tú porque los ingleses Sí, porque ya ves que meto la mano. hacen todo al revés. Vale. Entonces, tú me la pasarás a mí, es decir, tú lo pasarás a tu izquierda. Vale. Entonces, siempre lo pasas a tu izquierda, que en España, por ejemplo, o en toda Latinoamérica, te digan Yo creo que en Francia, todo el mundo. en todo el mundo menos Inglaterra, se pasa al revés. Vale. Entonces, cuando te lo pases, Sí. tú tienes que coger el sándwichito que tengas más cerca tuyo. Da Vale. igual si te gusta o no, Irene. Me da igual si no es tu favorito. Si el de salmón está aquí, que es tu favorito. Doy pero gracias que me gustan todos, si no. mientras sea comida. Total. Así que tú coges el que está más cerca con las manos Vale. y lo pasas al siguiente. Mira, la historia del duque de Sandwich, de comer con las manos. Y ahí está la cosa, que el afternoon tea, claro, tú dices, hombre, si me lo tomo en el Palacio de Buckingham con la realeza, voy a tener que usar mis cubiertos, todo. Nada, Nada. casi todo con las manos. Lo único que se va a comer con cubierto es el scone. El scone, que es como el croissant, ¿no? Francés, lo que tenemos aquí, el croissant inglés. ¿Por qué? Porque en Francia te dan el croissant con su mantequilla. Aquí te dan el scone, ¿no? Con esta Clotted cream. clotted cream. Se abre, pones la clotted y La mermelada. la mermelada. Que les encanta aquí ponerse la clotted con la mermelada. Exacto. Y la clotted cream, que mucha gente lo duda y siempre lo explicamos, es esto. Los que estáis en vídeo lo podréis ver. Sí, Mira, es mira una qué especie denso como es. de nata muy densa. Es una nata muy densa y es que yo siempre digo que es lo más inglés que te puedes encontrar en el afternoon tea, inglés real, porque es un tipo de nata que viene de un tipo de leche, de un tipo de vaca británico. De hecho, es la zona de Cornales. La clotted cream más típica es la de Me Cornales. encanta del tipo de vaca, que la vaca Exacto. también en un tipo de granja con un tipo de hierba. Exacto, es una vaca inglesa. Es un- Entonces, esta vaca inglesa da una leche mucho más grasa Vale. que la nata. La nata del resto del mundo tiene un 35% de materia grasa. ¿Y esto? ¿Tú sabes a clotted cream cuánto tiene? ¿70? ¿Lo vas a probar? No, tampoco. 47. 47. Es decir, es Es una que la estoy nata- viendo súper densa. Claro, ¿eh? por eso es tan densita, pero a ellos les encanta. Entonces tú abrirías, El scone, te lo voy a tendrías un pasar. platito aparte de este, lo vamos a hacer así. Vamos, por favor, Con vea. el así. Córtamelo. Tú lo coges, lo cortas, ahí es donde vas a usar el cuchillo. Evidentemente las servilletas tendrían que estar en nuestro regazo, muy importante. La servilleta lo primero de todo. Nos va a echar Camila y Carlos. Nos va a echar Camila, pero claro, tenemos las libretas. Esto es informal, esto es la práctica. Vale. Entonces aquí se echarían la clotted cream, primero la clotted cream normalmente, pero eso también lo puedes hacer un poco como quieras, y luego La mermelada. Ahí lo vamos. ¿Quieres probarlo? Venga. Tenemos que probarlo, Irene. ¿Entonces a quién le encantan los scones? A mi madre. Uf. Mi madre es mallorquina. Uy, uy, uy. Estoy viendo que estás ensuciando el dedo, Sandra. Ensuciar el dedo. Expulsadísima de Voy Hogwarts, a- ¿eh? Ah, luego la servilleta. De Hogwarts. La servilleta, nada de sacudirla como si sacudieras la alfombra por la Hombre, por ventana. favor. Con cariño, la doblas, un ladito
¿Qué ha caído? El móvil. Bueno, es que el es móvil el encima, Scone. bueno, mi padre ve que estoy con el móvil encima de la mesa y No, me estos mata. son todo prácticas, son prácticas. Así Vale. que ahí ya tendríamos todo. Y ahora tú probarías el scone. ¿Lo probamos y damos Pruébalo, cuenta? pruébalo. ¿Lo pruebo? Venga. Venga. Uy, expulsadísima. Expulsada. ¿Qué No, tal? no, no. A mí es que no me... Venga, voy a probarlo yo, ¿vale? Venga. A ver, el... Obviamente cada uno tendría su scone. Prácticas. Una bomba. También hemos traído las galletitas escocesas, las biscuits, que le llaman. Uy, es que el scone es... Es denso. Todo es denso, ¿eh? Sí, yo me acuerdo una vez que me hizo un Esto no es scone una para cena, merendar esto es y como- nunca más comía hasta el No, día es que siguiente. esto te voy a decir... Yo he visto a gente subiendo el Annapurna con un scone en el estómago, ¿eh? Es como una barrita de estas energéticas. Puedes hacer una maratón con un scone. Capaz me llevo un scone para la cicloturista que tengo ahora, ¿eh? Vas a mirar, mira, encima voy a Windsor. Mira, te vendré a esperar Me con vendrá. una bolsita de scone Me para parece genial, reanimarte. me parece genial. Que el scone, como dice Irene, es como una especie de croissant inglés. Ahora tú puedes ir a cualquier pastelería, que mucha gente dice, ¿dónde puedo comprar un scone? No hace falta que te vayas a hacer un afternoon tea. Te vas a una pastelería y tienen los scones, igual que ahora está el croissant, para tomártelo sin mantequilla y mermelada, con chocolate, pues el scone lo mismo. Vale. me Te lo parece puedes genial. comer y Te comprar. puedo hacer una pregunta, no sé si la sabrás. Venga. Lo del meñique. Eso es lo último que tenía apuntado. ¿Me lo puedes explicar? Súper importante. Es lo más importante de todo. Nunca lo alces. Siempre para abajo. Así, Tú ¿no? busca fotos de Kate Middleton tomando el té. Es verdad. Si haces esto... ¿Y de dónde vendrá lo del meñique? Porque es como las clases, como el nuevo rico que los llaman ellos, ¿sabes? Que Vale. dicen el nuevo rico. De hecho, el inglés, cuando habla del clase baja, no este inglés victoriano que se refiere como al de menos, Ah. lo llama el common. El común. El común, exacto. Entonces esto es muy común, hacer esto es ser muy común. Que ahora lo usan, ya no lo usan tanto así, lo usan mucho cuando hablas el inglés correcto o el inglés común, ¿no? Como Vale. el inglés coloquial. Vale. Si alguna vez oís un inglés decir que esto es common, se refieren a que es más... Ordinario. Sí, ¿No? sí, pero antes lo usaban para un poco desclasificar la clase social. Oye, Oye, me ha encantado. Súper bien. ¿Crees que nos queda tiempo para hablar un poco de los tips importantes para ¿Por qué no preparar hacemos el una cosa? Ya que el tiempo va un poquito justo para este episodio. té? Sé lo que vas a decir. Lo vamos a dejar en una publicación Venga. con algunas recomendaciones de estas famosas tea rooms, ¿no? De dónde Exacto. se puede tomar el mejor afternoon tea. Por si tenéis la suerte de venir a Londres, venir a hacer un tour con nosotras y Efectivamente. buscar un buen afternoon tea. Total. Y me parece que está muy bien. Así tendréis, pues, a lo mejor unas fotitos de cómo hemos preparado la mesa, de cómo estábamos Venga. vestidas si estáis escuchándonos en audio. Y os dejaremos estos tips que dice Sandra para el té. Y eso sí, cuando vengáis a hacer un afternoon tea, hay muchos sitios como todo, como la paella con chorizo que te pueden poner en España, que son tienes que buscar que sea bonito. Sí, que y esté también trabajado. que tengan, exactamente, que sean de verdad, por así decirlo, Sí. ¿no? Que no te intenten también mentir un poquito con este afternoon tea y te Y pongan al te final pongan una el scone hamburguesa. de supermercado. O una sí. hamburguesa, que yo he visto hasta hamburguesitas pequeñas que es como, no, esto no es un afternoon tea. Que verídico, el mejor afternoon tea verídico. Así que os dejaremos algunas recomendaciones porque aparte de Genial. Londres hay diferentes sitios también un poquito más a las afueras que son las de verdad. Totalmente, sí. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Te acuerdas de la vez que nos fuimos nosotras a pasar todo un día a la campiña y queríamos ir a hacer un afternoon tea y acabamos llegando tardísimo Y no hubo afternoon tea. y ya hubo cena? Pero hubo cena, bueno, pero con un scone, yo lo que os digo, a la Annapurna, chicos. Nada, muchísimas gracias por escucharnos y el siguiente episodio, ¿de qué hablaremos, Sandra? De los carnavales de Notting Hill, y ya hablaremos un poquito de Notting Hill porque si no, no nos da el carnaval, Exacto. es breve, pero hablaremos un poco hasta de nuestras experiencias. Sí, será un poco así carnavalesco, por así decirlo, Sí. ¿no? De fiesta. Vamos a dejar un poquito ahora la realeza y la clase y el protocolo y nos iremos un poquito pasándolo bien. A ensuciarnos. A ensuciarnos, a la actividad. Así que chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, seguidnos en nuestras redes sociales. Juliet Bridge, el puente de Julieta, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube. Y ahí nos podéis comentar y decir vuestras Sí. opiniones, y decir que estáis haciendo mal o que bien. Y sí, y eso, muchas gracias porque es que recibimos un montón de mensajes de gente que nos escucha. Me está gustando muchísimo el hecho de que hayamos creado una pequeña comunidad Sí. en este té con Juliet. Ahora mismo el real tea, el dark, el green, el white, el que sea. Así que muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta el siguiente. Uy. Tell us all about it. Start at the beginning. Yeah, yeah. And when you come to the end,